Bueno, coméntenos un poco Iguazú Cementos. Gran presencia en el país, ¿hace cuánto tiempo? Mira, el proyecto, nosotros, Iguazú Cementos empieza en el año 2000 como una importadora de cemento. En aquel momento existía una falta de cemento en Paraguay y nosotros empezamos como una importadora de cemento. Desde el día inicial, Iguazú Cementos fue una empresa de capital mixto, privada, entre capitales nacionales, el grupo Concremix de la familia Bogarín, y capitales internacionales, el grupo Intercement de Brasil. Operamos muchos años como importadores hasta que los accionistas se convencieron de la necesidad de la construcción de una fábrica integral de cemento en Paraguay. El proyecto empezó allá por el 2010 y finales de 2014 nuestra planta entró enteramente operativa. Es una planta que aún hoy resulta la inversión privada industrial más grande de la historia de Paraguay. Llevamos invertidos casi 200 millones de dólares en nuestras operaciones en Villa Hayes, donde está la planta de producción de cemento, y en nuestra cantera en Itapucumí, en el norte. Actualmente la planta tiene una capacidad de producir aproximadamente 550.000 toneladas de cemento al año, lo que significaría aproximadamente 11 millones de bolsas de cemento al año. Como te decía, del año 2014, fin del 2014 está enteramente operativa y hoy estamos vendiendo aproximadamente el 45% del cemento que se consume en Paraguay. Hablamos justamente en relación a eso. ¿Quién es el competidor de Iguazú Cemento? Bueno, nuestro competidor local es la Industria Nacional del Cemento. Y después tenemos algún grado de competencia de la importación que está llegando desde Brasil y desde Uruguay. Esa competencia, a partir de un tiempo a esta parte, ha incrementado, ¿no? Por la necesidad de la demanda del cemento, me pregunto. Hubo momentos el año pasado donde sí, la demanda excedió un poco la capacidad instalada. Nosotros ahí tenemos una particularidad con nuestra planta. Nuestra planta tiene hoy una capacidad, como te decía, de 11 millones de bolsas al año con producción de clínker propia. Nosotros estuvimos trabajando fuerte con el gobierno para tratar de que nos aceptaran una importación de clínker y ahí nuestra planta se podía ir a casi 15 millones de bolsas al año. Todavía no lo hemos logrado, estuvimos trabajando con la administración que está saliendo, vamos a trabajar con la administración que está entrando para tratar de lograr ese permiso de importación de clínker que nos pueda permitir una producción extra y que no haya faltante de cemento en Paraguay. El mercado en Paraguay, me hablaba de números, hablaba 45%, que es justamente la capacidad de Iguazú Cementos, y normalmente a veces tenemos la noticia de que falta el cemento. ¿Por qué se da eso? El año pasado realmente hubo pocos momentos que faltó el cemento. Nosotros en nuestro caso nunca hemos tenido, sí tuvimos más demanda de la que pudimos abastecer, eso es cierto. En muchos meses nuestros clientes nos demandaban más cemento y por esta limitación que yo te contaba que nosotros tenemos de producción con clínker propio, no pudimos por momentos abastecer esas necesidades. En estos momentos ocurre lo contrario, el mercado de los últimos 3 meses ha tenido una caída importante de alrededor del 25, del 30%, con lo cual yo te podría decir que el mercado en Paraguay es un poco cíclico con la demanda de cemento. Es verdad que hay algunos momentos que pareciera que la capacidad instalada no es suficiente y hay otros que la capacidad instalada es no solo suficiente, sino que sobra, ¿no? Eso se da justamente en torno al tema de los proyectos de infraestructura a nivel país. En algunos casos son mayores que otros. Nosotros, mira, en el caso de los proyectos de infraestructura, a ver, yo podría decirte que nosotros somos casi el principal o único proveedor de cemento para esos grandes proyectos. Es decir, nosotros fuimos quienes, porque nosotros tenemos el único cemento de alta resistencia que se produce en Paraguay. Nosotros tenemos un producto de resistencia de 40 megapascal, que es el de mayor resistencia en Paraguay. Entonces, por eso nosotros abastecimos todas las obras emblemáticas de los últimos años. El viaducto Madame Lynch, el Metro Bruce. Vamos a empezar a abastecer toda la construcción de los nuevos edificios públicos en la zona del puerto, el barrio San Francisco. Bueno, todos los grandes proyectos de infraestructura del 2014 en adelante nosotros hemos sido los proveedores. Y en ese caso nosotros damos absoluta prioridad a ese abastecimiento porque entendemos en lo estratégico para el país y para nosotros de poder abastecer ese cemento, con lo cual cuando existen picos de demanda por obra pública nosotros nos focalizamos en la producción de ese cemento de alta resistencia para que no falte ese cemento. En el caso actual que hay una caída en la demanda, yo lo asociaría más
a la transición entre la administración que está saliendo y la administración que va a entrar. Es decir, hay cierta incertidumbre en los inversores todavía sobre el comienzo de nuevas inversiones. La obra pública ha caído naturalmente en estos meses de transición al ritmo anterior que venía, y después nuestros clientes nos dicen mucho que la plaza se ha secado un poco de circulante, que los pagos del Estado han mermado y eso ha hecho bajar la actividad económica en general. Nosotros lo estamos viendo, como te digo, desde mayo en adelante, el mercado en general ha caído alrededor de un 30% el consumo. ¿Eso a partir del 15 de agosto se estaría normalizando entonces? Bueno, nosotros esperamos que sí, realmente esperamos que la nueva administración vuelva a darle un incentivo a la obra pública, a la construcción en general, que los pagos del Estado se regularicen y que de esa manera vuelva la confianza de las personas que quieren invertir, tanto en obras grandes como en obras chicas, ¿no? Digamos, no estamos hablando solo de la gran obra pública, sino estamos hablando del inversor que quiere construir un departamento, del inversor de la persona que quiere refaccionar su casa. Nosotros estamos optimistas que el último trimestre del año la actividad vuelva a tomar el ritmo que tenía, ¿no? Don Matías, sí. Hablábamos justamente también, haciendo un poco de docencia para la gente que nos está viendo. Claro. El formato tradicional del cemento es como vemos en esas casas justamente de venta de materiales, la bolsa de cemento. Pero hablaba recién de una calidad de cemento diferente. ¿Eso cómo se comercializa? Es muy buena tu pregunta. El 25%, a ver, digámoslo al revés, el 75% del cemento que nosotros vendemos es el que vos ves en la bolsa, en las ferreterías, en los negocios. El 25% restante es nuestro cemento de alta resistencia. Ese cemento de alta resistencia se vende en granel, es decir, vienen camiones directamente a la planta, no es embolsado, los camiones directamente se llevan el cemento y eso... ¿Que serían en esas máquinas mezcladoras? No, eso serían en otros camiones que van y lo llevan a las hormigoneras. Ajá. Cuando lo llevan a las hormigoneras almacenan ese cemento en silos que después ponen en las mezcladoras. Entonces, digamos, ese cemento en nuestro caso no toca la bolsa en ningún momento. Ahora, hablamos de costos. Sí. ¿Diferencia los costos en relación a eso? A ver, a no ser bolsa, por supuesto, cuando vos despachás en bolsa tenés un costo extra que es el costo de la bolsa. Con lo cual, si comparáramos iguales cementos de resistencia, sería más barato el cemento a granel que el cemento en bolsa. En el caso nuestro, el cemento a granel es un poco más caro porque es el cemento de alta resistencia, ¿no? Obviamente, entonces vos tenés que usar mucho menos cemento de alta resistencia que el que usás de baja resistencia para una misma necesidad. La pregunta obligada también cuando hablamos justamente de una empresa y sus competidores, ¿por qué la gente debe apostar a Iguazú Cemento? Bueno, nosotros tenemos distintas particularidades que creo que nos hacen únicos en el mercado paraguayo. Primero, nuestra planta fue inaugurada en 2014, es una de las plantas más modernas de toda Latinoamérica, con lo cual producimos con unos estándares de calidad mundiales y de homogeneidad de resistencia mundiales muy importantes. Segundo, yo creo que tiene que haber un enorme orgullo paraguayo. Nuestra operación, nosotros empleamos todos los días 220 personas en nuestra planta, el 99.9% de nuestros empleados son paraguayos, la única, digamos, diferencia es en mi caso. Pero ya casi paraguayo, porque me estaba comentando que hace 2 años que vivo aquí, ¿no? Encantado de vivir en Paraguay, mis hijos usan hoy más la camiseta paraguaya que la argentina, pero eso es para otra conversación. Sí. Producimos un cemento de calidad mundial, brindamos un servicio a nuestros clientes muy cercano, de mucha atención, de mucho respeto. Como te decía, producimos con 100% materia prima paraguaya, ese es el único caso en Paraguay, desde la piedra caliza a todos los distintos materiales que utilizamos para la producción primero de nuestro clinker y después de nuestro cemento es enteramente paraguayo, y porque estamos acá. Y estamos cerca de nuestros clientes y estamos creciendo y estamos perfeccionando nuestra operación y estamos brindando cada vez mejores servicios. Un cálculo estimativo. Me hablaba el número de empleados directos, ¿cuánto era? Empleados directos son 220 que trabajan todos los días en nuestra operación. ¿Y indirecto? Es gigante.
por eso es muy importante, está muy buena tu pregunta, porque esto está relacionado con la producción de materia prima enteramente local. Cuando yo te contaba hace un rato antes que fuéramos al aire que extraemos nuestra piedra caliza en el norte, en Paraguay, que lo traemos a través de flete naviero, con lo cual contratamos flete navieros para traerlo. Después empieza toda la producción en nuestra planta de Villalle. Todos los materiales que utilizamos son paraguayos también. El cálculo es difícil de hacer, pero si me preguntás en serio, yo creo que empleamos a más de 1000 personas indirectamente en nuestra operación. Tenés que ver transporte, tenés que ver producción de materia prima. Nuestra operación es un multiplicador de empleo muy grande, muy grande. Hablamos un poco también sobre el tema del clínker, hizo mención sobre el tema. Hay una ley que afecta justamente esa situación, ¿no? Sí, lamentablemente en el año 2006 el país sancionó una ley que yo creo que en aquel momento hacía mucho sentido, que era la siguiente. Hablando en término coloquial, por ahí para que toda la gente que está mirando pueda entender. En ese momento, la administración de ese momento, yo creo que con buen criterio dijo, bueno, Paraguay necesita que se instalen plantas de cemento en Paraguay. Pero no pueden ser que solo se instalen molinos, es decir, la última parte de la producción y que se importe todo el clínker importado. Para producir en Paraguay cemento, tienen que las plantas que se vengan a instalar producir su propio clínker en Paraguay. Yo creo que eso hacía mucho sentido y eso fue uno de las drivers, una de las razones por las cuales nosotros dijimos, bueno, vamos a apostar a Paraguay y vamos a hacer una inversión integral. Vamos a construir una planta integral de cemento en Paraguay, que como te decía, hoy en día está casi ronda los $200 millones que ya llevamos invertidos. Cuando nosotros empezamos a operar allá en el 2014, cubrimos una parte enorme, como te estaba diciendo, del mercado que en ese momento se abastecía mucho con cemento importado. En los últimos años la demanda empezó a crecer más y como te decía, nosotros podríamos producir un 20-25% más de cemento si pudiéramos importar parte del clínker. Lamentablemente en el 2014 un dictamen del Procurador General de la Nación determinó que esa limitación de importación de clínker no era aplicable a la industria nacional de cemento, pero sí era aplicable a la industria privada, a nosotros. Con lo cual eso generó, en mi humilde opinión, una competencia desleal entre la industria nacional de cemento y nosotros. Y más allá de eso, además, lo que generó es que nosotros, en los picos de demanda que vos mencionabas, por ejemplo, que hubo el año pasado, teniendo la capacidad de poder producir más cemento y abastecer al país y que no hubiera esa escasez, no lo pudiéramos hacer. Estuvimos trabajando con la administración que está saliendo ahora, lamentablemente no pudimos llegar a un buen puerto en ese sentido, y vamos a tratar de trabajar con la administración entrante. Somos optimistas en ese sentido, creo que nuestra posición es bastante clara y transparente, es decir, nosotros entendemos y está bien esa ley en cuanto a que Paraguay no se transforme en solo un país donde muele cemento y no produce cemento. Pero nos parece que nosotros con nuestra inversión de $200 millones debemos ser tratados igual que la industria nacional de cemento y ante algunos picos de demanda que se nos deje importar algo de clínker para poder cubrir esos picos de demanda. ¿Hay un gremio que aglutina justamente a las empresas privadas en torno al cemento? No, en la actualidad no. Existen algunos gremios de la construcción, pero no existen gremios actualmente de materiales de la construcción. En concreto, justamente sobre la pregunta última que le hacía, ¿cuál va a ser la postura? ¿Van a buscar hablar con las nuevas autoridades? Por supuesto, estamos esperando que la designación del nuevo ministro de Industria para poder empezar a conversar con él y su equipo sobre este tema. Como te decía, creo que nuestra posición es bastante transparente y bastante lógica, es decir, nosotros tenemos instalado una producción integral de cemento, hemos hecho una inversión de $200 millones. Lo que pasa es que como todas plantas de cemento del mundo, siempre tenés una capacidad mayor de cemento que de producción de clínker. Con lo cual, en un momento de pico, lo que nosotros estamos pidiendo es que nos dejen importar un porcentaje de nuestra producción local, no pasar a tener toda una producción en base a importación, sino un determinado porcentaje del clínker que nosotros producimos, que nos dejen importar para cubrir esos momentos de pico de demanda. En concreto, entonces, sería pedir la derogación de esa ley. No, yo no creo que esa ley deba derogarse. Creo que tiene mucha lógica en cuanto a empujar la inversión industrial en Paraguay. Yo creo que lo que esa ley tiene que hacerse, que nunca se hizo, es reglamentarse, y yo creo que deben ponerse en igualdad de condiciones a quienes hagan la inversión de una planta integral en Paraguay. Es decir, quienes produzcan clínker en Paraguay para fabricar cemento, debería permitírsele que un porcentaje de ese clínker que producen, en caso de demanda, pueda ser importado. Don Matías, por último, proyecciones de Iguazú Cementos.
¿Cuál va a ser el futuro justamente? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho ahora en inversiones que tienen que ver con combustible alternativo y medio ambiente. Nuestra planta es una planta modelo en el tratamiento de combustible alternativo y de los más altos estándares de calidad medioambiental. En este momento nosotros terminamos una inversión de $2 millones en un sistema de alimentación de combustible alternativo que estamos empezando a utilizarlo y que queremos que llegue a su máxima capacidad. Vamos a tratar de trabajar muy fuerte también con la administración entrante. Nuestro interés es quemar residuos de neumáticos en nuestros hornos. Nosotros, la industria del cemento es una de las pocas industrias del mundo que por el calor que genera sus hornos puede eliminar los residuos de los neumáticos de forma total sin producir ningún impacto negativo al medio ambiente. Como vos sabés perfectamente, los neumáticos, los residuos neumáticos son el criadero del mosquito que transmite el dengue, el zika y el chikungunya en Paraguay, con lo cual nosotros queremos colaborar fuertemente en la erradicación de esos criaderos. Ya tenemos las instalaciones, no estamos pudiendo conseguir proveedores que nos abastezcan de esos neumáticos para poder quemarlos y estamos trabajando muy fuerte en eso. Nuestra idea es llegar a un 25%, un 25 o 30% que todo el combustible que usamos en la planta sea renovable. Y nuestro principal interés que pudiera ser a través de los neumáticos, por el impacto positivo para el país. Hablando también en torno a capital humano, ¿van a seguir creciendo en capital humano? Bueno, nosotros trabajamos todos los días. Creo que Iguazú Cemento es un excelente ejemplo de la capacidad del paraguayo para crecer. Es decir, nosotros pusimos en operación primero una construcción de una planta muy compleja y después pusimos en marcha una planta con un montón de gente que no tenía ninguna experiencia trabajando en la producción de cemento. Capacitamos a nuestros empleados en Argentina, en Paraguay, con muchos expertos de la región que vinieron a ayudarlos. Y hoy operamos esta planta con 100% empleados paraguayos al más alto nivel. La idea es seguir creciendo, la idea es seguir invirtiendo y por supuesto seguir tomando mano de obra paraguaya. Don Matías Cardarelli, gracias por su tiempo con nosotros. Ha sido un placer, muchas gracias. Gerente general de Iguazú Cemento nos acompañó.